Buenos días tengan todos. Le damos gracias a Jesús porque Él está con nosotros. Y siendo agradecidos con Él, como este canto, entendiendo sus muchos beneficios, entendiendo la oportunidad que nos da de poder conocerle y aún de poder salir del engaño, del pecado, del error en el que estábamos, podemos en esta mañana pedirle a Jesús que Él nos hable. Vamos a hacer una oración, ¿les parece si cerramos nuestros ojos? Te damos muchas gracias, Jesús, porque tú eres fiel, Señor. Tus palabras son fieles, tus promesas son fieles, Señor, y tu buena voluntad para con cada uno de nosotros es cierta, es clara, Señor. Gracias por los que tienen tiempo de venir, gracias por los que tienen poco también. Gracias por los que son cristianos, los que están buscando también su salvación. Gracias por cada una de las personas, porque tú eres el que las traes aquí, Señor. Y tú eres, Señor, el que tiene buena voluntad para con cada uno de nosotros. Lo que queremos, Padre, es que cada uno de nosotros te conozcamos con claridad. Tengamos un encuentro personal, un encuentro real, no engañarnos. Padre, no queremos agradar a los hombres, te queremos agradar a ti. Háblanos hoy conforme a nuestra grande necesidad. En tu nombre, Jesús. Amén. El día de hoy titulé la enseñanza al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Esta enseñanza es importante el día de hoy en nuestra vida por poder acercarnos a Dios como Él quiere que nos acerquemos, entendiendo quién es Él. Hay muchos conceptos falsos de Dios. Hay gente que piensa que Dios es de determinada manera, muy rigorista o apegado al juicio, a ejecutar la sentencia. Una persona o un Dios que es legalista, ¿en qué sentido legalista? En el que solamente se basa conforme a la ley, solamente se basa conforme al castigo. Y también hay un concepto en nuestro país de un Dios que es un Dios muy bondadoso. Un Dios, si pudiéramos definirlo, aunque no es un concepto, no es una palabra que exista, hiperbondadoso, ¿no? Muy bondadoso, extremadamente bondadoso, que lo convierte en un Dios permisivo, es decir, un Dios que me permite hacer cosas, que me permite violar inclusive la misma ley que Él estableció, un Dios que me permite inclusive burlarme de ese mismo Dios, de sus mandamientos y sus preceptos, y aún así es un Dios que me ama, aún así es un Dios que me va a ayudar pese a que esté haciendo cosas incorrectas, esté haciendo cosas pecaminosas. Yo creo que es muy importante entender a qué Dios nos estamos acercando. Este pasaje que vamos a leer en la siguiente diapositiva, en Hechos capítulo 17, versículo 15, se da en uno de los viajes del apóstol Pablo. Pablo, que es conocido como el apóstol de los gentiles, aquel hombre que fue a predicar a las personas inconversas, en muchos momentos nos da grandes lecciones también a los que somos cristianos, de cómo comportarnos, de cómo conducirnos, de qué es lo necesario o de lo que se tiene que enfrentar siendo cristiano, qué es lo natural. Y vamos a aprender como cristianos, los que lo somos, el comportamiento que tuvo el apóstol Pablo y a qué se enfrentó. Pero también por otro lado, la gente que está buscando de Cristo, es muy importante entender que este tipo de personas encierra también, aunque fueron hace muchos años, encierra también a la gente que el día de hoy nos rodea y pudiera ser también tu caso, así como también fue el mío. Hechos capítulo 17, en el versículo 15 doy lectura. La escritura dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y en el versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, que es el lugar en donde estaban, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No era una casualidad que el apóstol Pablo estuviera en Atenas.
El Espíritu Santo le conducía y en muchas ocasiones le restringía dónde tenía que entrar y dónde no tenía que entrar. El Espíritu Santo guiaba toda su vida y es una característica muy importante el día de hoy. Aquella persona que es cristiana o aquella persona que quiere ser cristiano, rindiendo su vida completamente a Dios, tiene que ser guiada por el Espíritu a todas las cosas. Cuando una persona en alguna religión o entre nosotros quiere sacar a Dios de muchas cosas en su vida, de muchas áreas, quiere a Dios dejarlo encerrado aquí en este lugar solamente los días domingo o los días en que pudiera haber alguna reunión, y se olvida de Dios cuando está en su casa, se olvida de Dios cuando está en el trabajo, se olvida de Dios cuando está con los hijos, se olvida de Dios cuando está con las amistades, se olvida de Dios en las vacaciones, se olvida de Dios en todo lugar, a donde quiera que estemos. Jesús está. Y la persona que verdaderamente es cristiana pone a Dios en primer lugar. El apóstol Pablo era este tipo de persona. Aquel que ponía a Dios en primer lugar y él le preguntaba todas las cosas. No era casualidad que él pasara por Atenas y que él estuviera realmente determinado a poder compartir el evangelio, que le era impuesto, dice la Escritura. Le era impuesto, pero no como una carga, sino como un privilegio de parte de Dios mismo para poder expresar estas verdades. Analizando nuestra propia vida el día de hoy, todos los que estamos escuchando este mensaje, ¿estamos dejando que Dios conduzca nuestra vida de esa manera? ¿Estamos dejándole todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, pero también, como en un principio se dijo, también todos nuestros gozos y todos nuestros beneficios? El apóstol Pablo dijo que había aprendido a vivir en escasez y también lo había hecho en la abundancia. No es fácil vivir en la escasez, pero tampoco en la abundancia. La semana pasada, platicando con una joven, se acercó y tiene un problema muy fuerte en su trabajo. Un problema tan fuerte que implica cuestiones legales, que implica cuestiones en donde a lo mejor puedan meterla a la cárcel inclusive. Pero ella quiere buscar a Dios y hacer las cosas de una manera correcta. Y me decía una cosa: ¿sabes que tengo temor? Tengo temor que le pida a Dios y me ayude en mis problemas y me olvide de Él completamente. Cuando me dijo esas palabras, le dije: eso te lo dijo el Espíritu Santo. ¿Tú entiendes algo? Tú no estás buscando a Dios para evadir tu problema ni tu responsabilidad. Tú no estás buscando a Dios nada más como una lámpara de Aladino, como mucha gente cristiana quiere frotar la lámpara y entonces que salga el genio y pedirle los deseos y entonces después hacer lo que se nos pegue la gana, vivir como queramos, no recordando los beneficios de Dios en el pasado. No solamente en el problema, sino en el pasado, y de eso Dios nos ha hablado y recordado mucho a esta congregación, a esta iglesia. Y ella me decía: es que sí, la verdad yo entiendo que Dios está viniendo a mi vida y yo no quiero que este trato pase de largo. ¿Es nuestra actitud también? ¿Es nuestra actitud de decir: Dios, si me está yendo mal, si se me está complicando algo en la vida, si algo en mi persona está siendo probado, está siendo tratado, Dios, que no pase esto hasta que entienda el propósito? O por el otro lado, también ella me decía: porque sé que si Dios me habla y me ayuda y yo me olvido de Él, yo voy a volver después delante de Él todavía con mayores problemas y mayores complicaciones por mi propio pecado, por hacer las cosas como yo quiera. Estaba entendiendo algo de parte de Dios. La Escritura habla de pedirle a Dios en que nos dé lo necesario para vivir, que no nos dé más para olvidarnos de Él y que no nos dé menos para que tampoco blasfememos su nombre. Ciertamente, si eso aplica a lo material, el espiritual también. Dios está dejando que tú y yo vivamos un momento en nuestra vida muy especial. Cada uno lo conoce. Un momento de prueba, un momento de dificultad, un momento de bonanza, un momento en donde nos está yendo bien con nuestra familia, un momento en donde nos está yendo bien en el trabajo, un momento en donde creemos que estamos viviendo un cristianismo a lo mejor adecuado, un momento en el cual a lo mejor estamos sirviendo, haciéndole el bien a los demás, a lo mejor nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes, un momento en donde tú consideras que tu cristianismo es estable, donde tú consideras que estás aprendiendo cosas en la congregación y que estás bien delante de Dios. Pero esa es nuestra consideración. La consideración que Dios tiene de nuestra vida puede ser muy diferente. Lo que Él ve en nosotros en lugar de abundancia es escasez.
Y a lo mejor lo que tú ves como escasez y problemáticas, para Él es lo mejor, porque es el momento de prueba, es el momento de crecimiento, es el momento de madurez. Es el momento que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Tampoco reneguemos de los buenos momentos. No quiere decir que a un cristiano no le puede ir bien en la vida, pero siempre ocupará irle bien para ayudar a los demás, siempre en beneficio de los demás. En alguna ocasión, platicando con una mujer que tiene negocios, que tiene posibilidades, me comentaba lo siguiente. Dice: Dios me bendice en grande manera. Dios me bendice en grande manera, Dios está conmigo. Y yo le decía: ¿y cómo se refleja y cómo se expresa este amor a los demás, a tu prójimo y a Dios? No hablando de una cuestión monetaria, a un grupo, a una religión, sino hablando de expresar el amor a los demás. Una persona que guardaba, una persona que atesoraba riquezas para sí misma y no para los demás. Esa persona puede parecer muy rica, pero delante de Dios es muy pobre. Jesús dijo en alguna ocasión, acercándose a una mujer muy pobre al altar de las ofrendas, que aquella había dado más que los demás, porque estaba dando lo que no tenía. Estaba dando todo, porque seguir a Jesús es darlo todo. Y no me malentiendo, no estoy hablando de una cuestión económica, estoy hablando de la vida. Dar la vida a Dios es lo más natural para alguien que quiere seguirlo, porque Jesús entregó completamente toda su vida a Él. Qué precioso es entender solamente esto en este primer punto. El apóstol Pablo era alguien que se dejaba encaminar por el Espíritu Santo. Y si tú y yo no lo estamos haciendo, no estamos realmente siguiendo las pisadas de Cristo. Porque Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Su espíritu se enardecía, claro. El mundo en el cual estaba en ese momento, toda la cultura, toda la llamada grandeza económica, filosofal, eclesial, tal vez política, de la cuna de las civilizaciones, que en ese momento estaba pasando un momento de dificultad, Grecia. Estaba en la cuna de lo cual fue las grandes civilizaciones. Y ahí en Atenas su espíritu se enardecía, porque como vamos a verlo en algunas diapositivas, la siguiente por favor, los griegos tenían muchos dioses. Ahí viene el nombre del dios griego y la contraparte, porque luego tenían dos nombres de acuerdo a la cultura griega o romana. Estaba arriba una diosa de la familia, el dios de los dioses, para ellos Zeus, estaba del hogar, del mar, de la guerra, de la muerte. Tenían un dios para cada cosa, 12 dioses principales y muchos dioses también subalternos. Entonces era muy impresionante el hecho de que el griego tenía un dios para cada cosa, un dios del trabajo, un Dios del amor, un Dios del dinero, un Dios de las relaciones, un Dios de la fertilidad, un Dios de la familia, un Dios de cada cosa, cada situación. Tenía un Dios. Y para ellos era importante el poder reconocerles. La siguiente diapositiva nos muestra lo que es una maqueta o lo que puede expresar dos lugares importantes para los griegos también. Estos lugares eran la famosa Acrópolis y la Ágora. Estos dos lugares eran un lugar de reunión en donde se encontraban las personas, así como nosotros el día de hoy, en un centro comercial o en un tribunal para arreglar una cuestión jurídica, o ahí levantando un acta, o en una cuestión de servicios, pero todo estaba concentrado en un solo lugar. Era la característica de esa cultura. Todos esos servicios estaban concentrados en un solo lugar, todo el poderío económico, político y social, la estabilidad de aquellos lugares estaban en estos lugares. La siguiente diapositiva nos muestra un mapa de cómo era en el tiempo del apóstol Pablo la distribución de Atenas. Uno es el Ágora y el otro el teatro de Dionisio. En medio de ellos dos, ahí está el Areópago. El Areópago era un lugar en donde todos los griegos, todos los atenienses llevaban los lugares, los casos en los cuales tenían que juzgarse, todos los casos en donde tenía que deliberarse el acto si era bueno o era malo. Y en ese lugar el Espíritu Santo empezó a llevar al apóstol Pablo. Y la siguiente imagen también nos representa lo que era la cima en donde estaba, o la colina donde estaba el Areópago. También era conocido como la colina de Ares. Este era un tribunal en el cual se controlaban
todos los asuntos, se interpretaba las leyes y se juzgaba también a los homicidas. Era un lugar importante, pero también se discutían temas religiosos, temas espirituales. Quiero comentarte también un poco acerca del lugar que fuimos, que es la Acrópolis. Ese lugar, Acrópolis, hace referencia a la parte más alta de la ciudad. Es decir, específicamente o estratégicamente fue diseñado Atenas para poder ver a los demás lugares y para poder ver a toda la demás clasificación, a toda la demás categoría de personas, porque ellos los clasificaban por conocimiento y también por poder adquisitivo, no muy diferente a nuestra sociedad. Y entonces ellos podían ver ahí de arriba todo el esplendor y a los demás lugares, y podían ellos reconocerse como el lugar en donde estaban mejor comparativamente con otras ciudades o con otros países. Quiero decirte que el griego no tenía pecados tan escandalosos como otras civilizaciones. Quiero decirte que inclusive los griegos eran conocidos por su arte y por su extremo amor a la cultura y al arte, a las bellas artes, al deporte también. Eran gente disciplinada, era gente que desde su formación enseñaba a las personas en todas las cosas de las cuales podían ser útiles en la vida. Pero a ese lugar, en un lugar en donde estaban tan preparados, en un lugar en donde tenían dioses para cada cosa, Dios, el Dios de los cielos, llevó al apóstol Pablo para poder predicar. Quiero que me acompañes, por favor, al capítulo 17 de Hechos, lo que estamos leyendo. Hechos capítulo 17, en el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Yo quiero hacer una pausa aquí. Después de ver la cantidad de dioses que tenían ellos, tú puedes decir que pueblo tan pagano, un pueblo tan alejado de Dios, un pueblo distante a Dios. Pero nosotros, como mexicanos, y los que estamos aquí, pudiéramos tener tal cantidad de dioses en nuestra vida y en nuestro corazón y no nos damos cuenta. A lo mejor el hecho de pensar que vienes a la iglesia y que crees en Cristo, que crees en Dios, en un solo Dios, bueno, te hace el hecho de pensar que tú no eres idólatra. Pero la idolatría que se cometía en ese lugar no es muy diferente a la idolatría que puede cometerse en nuestro corazón. ¿Cómo qué? Bueno, amar más el trabajo que a Dios, por ejemplo. No estoy diciendo no trabajar, porque dice la Escritura que el que no trabaje no coma, sino poner al trabajo como primer lugar y olvidarte de Dios y de tu relación con Él. ¿Qué otra cosa puede ser un ídolo en tu corazón? La familia. Así como la diosa que tuviste ahí de la familia, puede haber un Dios ahí en tu corazón. El hecho de que no respetes a Dios por encima de tu familia, que no escojas a Dios por encima de tu familia, también puede ser una falta muy grave en algún momento de tu vida. Imagínate el día que te digan, ya no vayas a la iglesia, que te diga tu esposo a ti, ya te impido que ahora te congregues, que busques a Dios. El día, imagínate que tus padres, si tú eres joven, te digan, ya no vas a ser cristiano, si eres cristiano te vas de la casa. Esos momentos son difíciles en la vida y uno no los valora y uno no los piensa que van a ocurrir, pero van a ocurrir. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, por causa de Cristo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, que es Satanás, ocupa a esos dioses con D minúscula, ocupa de ese tipo de situaciones para que tú desvíes tu mirada del camino, para que no busques a Dios y para que si estás ahorita con Dios y estás entendiendo cosas o estás viviendo cosas que no habías vivido antes con Cristo, te apartes completamente, desvíes tu mirada de Cristo. Y sabes, tarde que temprano esa tentación viene a todas nuestras vidas, no solamente al que no es cristiano, sino también al que es cristiano. Aquel que es cristiano le deja ver su condición, le deja ver su debilidad, le deja ver las pruebas, le deja ver tal vez el momento en el cual la iglesia atraviesa y le lleva y le invita al desaliento, le invita a la incredulidad, le invita a la murmuración, le invita a hablar o pensar mal de Dios, mal de sus hermanos, mal de la iglesia. El diablo es terrible, ocupa los momentos de mayor debilidad para poder tratar con el corazón de la persona. Ciertamente los dioses con D minúscula, que no son Dios, son peligrosos porque nos apartan de Cristo. Medita por un instante. ¿Hay algo en tu corazón que ocupa el primer lugar? ¿Hay algún pecado? ¿Hay alguna práctica? ¿Hay alguna persona que inclusive ames tanto como a Dios o más que a Dios? ¿Hay alguna actividad en tu vida
¿Hay algún lugar que represente más que Cristo, más que Dios? Ciertamente eso es el peligro y lo que te puede llevar a la perdición. La Escritura dice que en la plaza discutía los asuntos con la gente, pero también dice que en la sinagoga con los judíos y los piadosos. El apóstol Pablo no solamente ocupó ese viaje específicamente para poder predicar a la gente inconversa, sino que también le habló a los judíos y a los piadosos. Es muy interesante porque el apóstol Pablo, especializado generalmente en el inconverso, también ocupó este viaje para hablar del judío. ¿Por qué? ¿Por qué hablarle a la persona religiosa también en estos lugares? ¿Sabes? La Escritura dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En el versículo 18 vamos a ver de una corriente llamada filosofía. En versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Con quién? Con el apóstol Pablo. Yo quiero explicarte por qué muy probablemente en la siguiente diapositiva viene una imagen que trata de representar estas dos corrientes, los epicúreos y los estoicos. Básicamente los epicúreos era gente que pensaba que la felicidad solamente venía a través de poder buscar el placer, de sentirse bien contigo mismo. Un placer que te daba la felicidad. Si tú no tenías placer, no eras feliz. Y si tenías mucho placer, no importando si era bueno, si era malo, no importando lo que tuvieras que hacer, bueno, no eras feliz o eras feliz. Y en contraste, los estoicos concentraban su pensamiento en estar en armonía con la naturaleza y también con la razón. Es decir, era gente que pensaba más, que razonaba más y pensaba que razonando podía ser feliz, que razonando iba a estar completo. Yo te quiero decir, como dice la Escritura, el apóstol Pedro y Pablo citándolos, para nosotros los que conocemos de Cristo, para nosotros que hemos escuchado por años el Evangelio, no es molesto para los que te compartimos el repetir las mismas cosas. Y para cada uno de nosotros es muy seguro. El recordar quién es Dios, el recordar quién es Cristo, el recordar lo más importante con su propio ejemplo, el apóstol Pablo diciéndoles, yo me conduzco con Dios con temor y temblor en todas las cosas que Él me dice y estoy aquí porque Dios me lo pide. Recordarle eso al judío, recordarle eso al creyente en la sinagoga, estaba en un templo en donde se hablaba de Dios, donde se adoraba a Dios, en donde se abría la Torá y se explicaba cómo no ofender a Dios y cómo agradar a Dios en todos sus caminos. Pero aún ahí era necesario recordarles a ellos, por la influencia tan tremenda que había alrededor, el no desviarse de Cristo. Es muy preocupante que la cristiandad de nuestros días se haya desviado de tal magnitud. Es muy preocupante que la gente vaya corriendo tras los congresos, tras los conciertos cristianos, tras la música cristiana. Es muy degradante ver cómo a la gente le gustan las grandes multitudes, cómo a la gente le gusta donde hay una alabanza avivada, dicen ellos, donde hay tal vez una trompeta, una batería, donde hay un timbal, donde hay muchos instrumentos, y no diciendo que los instrumentos son malos o son incorrectos, porque en los salmos se utilizaban y da una serie de características, que es un tema muy precioso el tema de la alabanza, y es espiritual. Pero el énfasis no debe ser la alabanza. El énfasis ni siquiera debe ser los grandes oradores o los grandes predicadores que el día de hoy se están presentando por doquier. La cristiandad se está volviendo a los hombres nuevamente. La cristiandad va corriendo detrás de los profetas, detrás de los apóstoles, detrás de aquel ungido que tenga una palabra que emocione mi corazón, pero que no confronte mi vida y me haga entender cómo estoy caminando delante de Dios. Esas palabras sencillas, ese ejemplo sencillo del apóstol Pablo, ahora brilla por su ausencia en las congregaciones cristianas. No hay piedad, no hay gente piadosa, no hay gente que ame, no hay gente que dé su vida por su hermano, no hay gente que padezca persecución con gozo, no hay gente que cuando no está en persecución ame y ayude a los que están en persecución. No hay compromiso en la iglesia, no hay un amor ferviente, solamente hay un amor de palabras, de labios, pero no en hechos y en verdad. No hay un compromiso, no hay un amor por Cristo, no hay un darse, no hay un negarse, no hay un pensar que Cristo viene pronto. La gente vive pensando como si Cristo nunca viniera. La gente sigue viviendo como si Cristo se tardara
Como la Escritura dice, mi Señor tarda en venir, pero no sabe que Jesús está más pronto, está más cerca de lo que usted cree y de lo que yo creo. La cristiandad está hundida en un hoyo. Y cada vez más conceptos del mundo se empiezan a incluir en la iglesia. Hay cursos de psicología en muchas congregaciones cristianas. Hay concursos de disfraces en muchas congregaciones cristianas, o que se dicen cristianas. Hay concursos de talentos en donde la gente canta música mundana a fin de año. Hay discotecas cristianas, hay rock cristiano, salsa cristiana, cualquier tipo de género de música, según santificado. La gente ya no se está apartando del pecado, la gente está amando el pecado. Es decir, la gente se está volviendo muy epicúrea. ¿Cómo? Sí, muy hedonista. ¿Qué es hedonista? Nada más busca su placer. La gente busca sentirse bien, sentirse satisfecha. La gente a veces va de congregación en congregación. Aquí me hablan bonito, yo me quedo aquí. Aquí me dan un abracito, yo me quedo aquí. Yo llegué a una congregación, bueno, fui a bastantes antes de ser cristiano, y en una de ellas yo me acuerdo que te contaban una cancioncita y te aplaudían y te ponían un corazoncito aquí y decía el corazoncito bien bonito, bienvenido. ¿A poco no se siente bien? Bienvenido. Y te dan tu abrazo y tu beso. ¿Te sientes bien? Claro, nunca te dicen que estás mal. Claro, nunca me dijeron que en pecado me iba al infierno. Nunca me dijeron que si no dejaba de practicar todos los pecados que practicaba me iba a perder, ni iba a entrar al cielo. ¿Me amaron o no me amaron? Fieles son las heridas del que ama, dice la Escritura. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. El amor no solamente son apapachos, sino es en hechos y en verdad. El amor práctico, el amor de Jesús. El otro problema es que también esta civilización y la cristiandad moderna, y te puede pasar a ti también se vuelve estoica. La gente se vuelve como un diccionario andante. Yo me he encontrado con gente que sabe tanto de la Biblia, ha leído tanto, ha visto tantos documentales, ha visto tanto, se ha llenado de tanto conocimiento, pero cuando le preguntas en su vida práctica, ¿cómo ama? No ama a nadie, no ama a Dios, no ama a su familia, no ama a su prójimo, no ama a sus familiares, no ama a nadie, no los ama, no los trata de rescatar de las llamas del infierno, no dobla rodilla y le pide a Dios que le dé más gracia para poder hacer algo. Claro, la obra es de Dios, pero Dios ocupa a vasos frágiles de barro, que somos tú y yo. ¿No nos estaremos volviendo en esta iglesia también muy estoicos, llenos de conocimiento, llenos de palabra, llenos de tantas cosas? Lucas capítulo 13. El mundo se pierde, el mundo se pierde. En el versículo 6, por favor, Lucas 13:6, dijo también esta parábola, Señor Jesucristo. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Es muy interesante esta parábola, porque un hombre plantó una higuera en un viñedo. En el viñedo no se plantan higueras. Es como desperdiciar la tierra, porque la calidad que da, en este caso el viñedo, las uvas, el fruto, no se puede comparar con un higo. Pero a este hombre se le ocurrió plantar esa higuera ahí. Imagínate, qué privilegio para la higuera. Eso es lo que te quiere resaltar la Escritura. Y dice la Escritura que vino a buscar fruto en ella. ¿Qué fruto da la higuera? Higos. No puede dar uvas, ¿verdad? Es imposible. Este viñador no esperaba encontrar uvas, era imposible, pero esperaba encontrar higos. Y como era una tierra muy excelente, muy especial, buscaba los mejores higos. Pero la Escritura sí te remarca que no lo halló, no lo halló. Y en el versículo 7, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Eso quiere decir que no nada más una vez este hombre fue a buscar fruto en la higuera, sino que empezó a hablar con otro hombre llamado el viñador, el que se encarga de cuidar ahí el viñedo,
Y le dijo, oye, ya va un año, vengo, y entonces veo la higuera y no tiene fruto. Y viene el siguiente año y vengo y veo que no hay fruto. Y vengo el tercer año y veo y no hay fruto. ¿Qué pasa entonces con esa higuera? ¿Qué pasa? Y la Escritura dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, dijo, córtala. No dio más opción. Porque la opción, el tiempo ya había sido dado. ¿Cuál era el tiempo? Los 3 años. Los 3 años nada más es un punto en la vida, es un tiempo. No quiere decir que exactamente 3 años se requieren para nuestras vidas, porque creo que te lo entiendes bien. Nosotros no somos judíos. ¿Quiénes somos nosotros más bien? Para estar delante de un Dios 3 veces santo. Y Él se acerca a nuestra vida. Y entonces Él nos planta en un lugar donde no correspondía. Un lugar en donde no somos privilegiados. Y entonces Dios empieza a dar palabra. No de una religión. No una palabra falsa. No una palabra que aligere tu vida. Una palabra que te confronta. Una palabra que te lleva a tomar responsabilidad para el reino de los cielos. Una palabra que te quiere acercar a Cristo. Tú lo entiendes. Hay mucha claridad. Hay mucha oportunidad de poder estar bien con Dios. Entonces viene Jesús y viene a tu vida. Oye, viene un año y no hay fruto. Viene otro año y no hay fruto. Viene otro año y no hay fruto. Campañas, enseñanzas, tiempo de ministración, cassettes, CDs, películas, material, bendiciones, amor a través de la familia, a través del trabajo. Se le ha tratado bien, se le ha cuidado, se le ha amado, se le ha protegido, se le ha cuidado de los animales del campo, de las bestias, de las aves. Se ha tenido un trabajo de un viñador. Al viñador se le paga para que pueda cuidar a las uvas. Pero no creas que él no cuidaba la higuera, también la cuidaba. Era parte también del trabajo, era parte también de la responsabilidad. Y claro que se ha tenido un cuidado para contigo y para conmigo. Se acerca Dios y entonces pregunta, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? ¡Córtala! ¡Arráncala! Planta mejor ahí otro viñedo. Planta mejor ahí una planta que dé buenas uvas. Planta otra cosa y te aseguro que si plantas un manzano, sí va a dar buenos manzanos. Que si plantas otro tipo de cosa, va a dar fruto a su tiempo y en abundancia. ¿Por qué perder más el tiempo? ¿Por qué? La actitud es muy tajante y muy radical. Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Es decir, el tiempo que Dios da a su iglesia es un tiempo nada más. El tiempo que Dios te da a ti para poder conocerle es un tiempo nada más. El tiempo para arreglar tu vida para con Dios es un tiempo nada más. Es el tiempo de la visitación del Espíritu Santo a tu vida. Este tiempo en donde tú estás comprendiendo las cuestiones espirituales, eternas, se abre tu conciencia, se abre tu corazón de piedra, ha sido roto, ha sido tratado de ser destrozado por el Espíritu, para que las verdades más sencillas entren en tu corazón y en tu vida. Pero si tú limitas lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida, créelo, serás cortado también, tarde que temprano. Si no este año, el siguiente, y si no el siguiente, y si no el siguiente, si no en la eternidad, no vas a entrar al cielo. Es que, Señor, yo viví para mí, viví para mis placeres. Inclusive iba a la iglesia, pero yo iba a una iglesia en donde me sentía bien, en donde me sentía mejor, en donde me sentía más apapachado, en donde sentía que el cristianismo era más fácil, donde sentía que no había compromiso, y a lo mejor eso es lo que me gustó. Apártate de mí, hacedor de maldad. Fuiste un egoísta. Fuiste un cobarde. No quisiste compromiso, no quisiste responsabilidad, no quisiste amar a tu hermano, no quisiste amar a tu hermana, no quisiste comprometerte.
conmigo, con mi casa, con mis cosas eternas, apártate de mí. Y podrá venir también el otro y decir: Dios, aprendí tanto. Dios, no falté a ninguna reunión. Dios, es que estaba tan lleno de ti. Eran tan grandes las bendiciones, tan grandes los banquetes espirituales. Cada reunión era tan especial, cada reunión era tan preciosa. Y Dios te va a decir: apártate también de mí. No amaste. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con los dones preciosos? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con el tiempo invertido en ti? Higuera estéril, te va a cortar, te va a arrancar. Por eso era necesario que el apóstol a los piadosos y a los judíos también les recordara estas cosas. ¿Quién estaba peor? ¿El que conocía la palabra o el que era inconverso? El que era inconverso no sabía. El que era inconverso no conocía a Dios. El que nunca había conocido de Cristo, nunca había escuchado de Jesús, no es que estuviera exento, pero tenía menos peso sobre sí. Pero entre nosotros, la gran mayoría sí conoce de Dios. Y si tú eres de la minoría que no conoce a Dios, probablemente tengas más oportunidad, más gracia para poder conocer a Cristo exactamente. Pero aquel que lo conoce más, qué responsabilidad. Quiero leer nuevamente el Hechos capítulo 17, en el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Fíjate la actitud de estas personas. Puede ser también la actitud tuya el día de hoy. Primera actitud: no entiende. ¿Qué querrá decir este palabrero? O sea, no entiendo esto. Yo te quiero decir que la primera vez que yo vine a una reunión cristiana, yo no entendí nada. Verdaderamente cristiana me refiero. No entendí. Y no me da pena decírtelo, te lo digo también con amor. Si de repente también tú no entiendes muchas verdades, no es porque nos falte intelecto, sino porque nuestro corazón está bien perdido, está lleno de pecado. Y tú puedes decir: pues ¿qué tiene de malo que vaya a muchas iglesias? ¿Y qué tiene de malo que quiera mi comodidad? ¿Y qué tiene de malo que tenga mucho conocimiento y no lo aplique? ¿Qué tiene de malo? ¿A él qué le importa? Pues sí. El problema va a ser tu vida delante de Dios. Ese es el problema. Es decir, que yo también estuve en esa actitud. Y luego cuando empecé a venir a las reuniones, te quiero ser también bien sincero, yo decía: esos hombres, ¿por qué dicen tantas cosas tan feas? Me lastiman. ¿Qué no se dan cuenta que me ofenden? ¿Qué no se darán cuenta esas personas que predican que están hablando algo que me hace sentir mal? Pues yo no entendía que era el Espíritu Santo que trataba de confrontar mi vida y de humillarla para entender qué tan perdido estaba, qué tan en el pecado. Si te ofende, te incomoda esta palabra, qué bueno, pero que sea para bien, no para mal. Dios no quiere arrancarte, lo acabas de escuchar. Jesús está intercediendo por ti para que tú no seas arrancado de un tajo. Jesús está dando una oportunidad. El abonar la planta es este tiempo de gracia para que tú puedas reconocer quién es Dios en tu vida. Entonces estas personas pues no entendían al apóstol Pablo. Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, fíjate, con D minúscula, porque les predicaba el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. El evangelio en la escritura dice que el tiempo se ha cumplido y hay que arrepentirnos y creer en Cristo. Arrepentirnos es dejar nuestro pecado, nuestra vana manera de vivir, en mala conciencia, en mala actitud. Es dejar nuestra vida impía, es dejar nuestra vida mundana, es dejar nuestra vida en este mundo y morir completamente y ser crucificados con Cristo ahí donde Él murió. Nuestra vida rendida completamente a Él. Lo que te empecé a decir del apóstol Pablo. Ya no vivir para ti, ya no ser un egoísta de primera, ya no querer ser un cristiano a tu comodidad, ya no querer ser un cristiano light, ya no querer ser un cristiano social nada más, de venir y hacer amistades en la iglesia y eso es todo el cristianismo. Sino comprometerte con tu Dios, amar a tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amar a tu prójimo como a ti mismo.
Ya déjate ya dejarnos de ver a nosotros mismos. Ya déjate de compadecer de ti mismo. Ya dejar de estar construyendo tu vida nada más en cuanto a tus necesidades, a tu pequeño mundo. Y empezar a ver que hay un mundo que se pierde, empezando por tu alma y también por tu familia y por todos los que están alrededor. El cristianismo se hace de mucho compromiso, no porque un grupo lo dice. A mí ningún hombre me ha convencido de nada, te lo quiero decir. Y es con humildad. Aunque ha habido muchas personas que me han amado a través del cristianismo, pero yo he entendido que ha sido Dios. Si Dios no te convence de hacer algo, estás perdido. Si tú estás aquí por una persona, si tú aún como cristiano haces cosas por las personas, por tu predicador, por tus líderes, estás perdido. Eres un religioso de primera. Eso es mecánico, es rutinario, es muerte. Pero si tú estás convencido por el Espíritu de hacer algo, tú amas a Dios, todas las cosas valen la pena. Todas las cosas valen la pena. Les predicó el evangelio del reino y da la resurrección. La siguiente diapositiva, que es Hechos 17, 19, por favor. Y tomándole le trajeron al Areópago. Te quiero decir una cosa. No cualquier persona era llamada al Areópago, no cualquier persona. Y aquí es un momento de mucha reflexión para tu vida. ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Estás representando a Cristo? Si la gente te dice en la calle, no, para ser como tú, pues mejor me quedo así. ¿Cuál triunfo? Tu familia está destrozada. ¿Qué me estás predicando? ¿Que yo tenga tu familia? ¿Para qué me invitas a tu iglesia? ¿Para que yo esté igual que tú? Yo veo que no tienes compromiso. Yo veo que haces las mismas cosas del mundo, pero vas a una congregación. Yo veo que vives en pecado y dices que eres cristiano. Te veo bien contento entre nosotros y nunca nos has predicado. Tú eres cristiano, pero nunca nos has dicho que nos vamos a ir al infierno. Claro, ellos no entienden eso, pero tú sí lo entiendes. Y antes un testigo de Jehová les predica a tus conocidos, un mormón, una secta de prosperidad, pare por sufrir, o pare de sufrir, que se llama, etcétera. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿No es una religión? No cualquiera era llevado al Areópago, no cualquiera. Cada uno de nosotros tiene un Areópago que conquistar. Cada uno de nosotros tiene que subir a un monte alto y hablar el Evangelio de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una misión, aparte de ser salvos, y esa tiene que descubrirla, primeramente arreglando su vida con Dios y después preguntándole a Él. Si tú eres salvo, o si fuiste salvo, si eres cristiano, o piensas que lo fuiste, no fue nada más para estar sentado. Tiene un objetivo. Y si tú no eres cristiano, créelo, Dios tiene un objetivo para ti, pero no cualquiera es llevado a ese lugar. El apóstol Pablo sí fue llevado. Hechos 17, 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Vamos a adelantarnos al versículo 22 en la siguiente diapositiva. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrada por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Sabes? El apóstol Pablo, conmovido en su corazón y en sus entrañas, pasó en esa ciudad pecadora y fue llevado para exponer su fe. Y les empezó a hablar del Dios que no habían conocido. Si tú eres cristiano, tú ya has conocido a este Dios. Si tú no eres cristiano, no le conoces. Por eso es que mucha gente dice que el cristianismo es aburrido. No, tú no conoces a Dios. El cristianismo son puras prohibiciones. No, tú no conoces a Dios. El cristianismo es pura libertad, sin compromiso. No, tampoco conoces a Dios. Es puro apapacho, es puro afecto, son puros besos. Sin la exhortación, sin la palabra adecuada a su tiempo, para recomponer tu vida, para restaurar, para reestructurar. No, tú no conoces a Dios. Pero lo terrible es que la misma iglesia olvida en ocasiones quién es Dios. La misma iglesia que ya tuvo contacto con su Dios empieza a formarse un concepto muy diferente de Él. La siguiente imagen representa un altar. Ese altar no simboliza nada. Es decir, arriba de esos altares, en el Areópago, en la cultura griega, había una estatuilla, ya sea de Zeus, ya sea de Afrodita, ya sea de cualquier dios o diosa que ellos pensaban que era importante. Pero ese altar estaba vacío, no tenía ningún muñeco, no tenía ninguna escultura. Y estaba inscrito en la base de esta lápida, estaba inscrito la palabra al Dios no conocido, al Dios desconocido. Que por cierto, este Dios está registrado en la historia de la cultura griega, se le llamaba agnostos theos. Esto quiere decir, o su significado es Dios desconocido, es decir, no tenía nombre. ¿Y por qué los griegos ponían a este Dios desconocido? Por algo muy sencillo. Por si algún Dios menor todavía no había sido tomado en cuenta y no tuvieran ellos en su corazón, más bien en su vivencia, no tuvieran ellos pues la bendición o la protección de este Dios. Y en su corazón, dicen algunos historiadores, estaba la posibilidad de que existiera un Dios más grande que todos los dioses, que existiera algo que ellos no conocieran y que al final les pudiera llevar a la felicidad o a lo que ellos entendían como vida eterna. La conciencia del hombre, el corazón del hombre, dice el libro de Romanos, nos habla acerca de un Dios todopoderoso. Nos habla acerca de un creador de todas las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo empieza a decir y empieza a recordar al que ya conocía y al que era inconverso, y Dios nos habla el día de hoy a nosotros. A este Dios que te estás acercando, a este que no es un pequeño ídolo que está en tu corazón o está en el mundo, este Dios que hizo todas las cosas, este Dios que es todopoderoso, este Dios que puede transformar tu vida, este Dios que puede sacudirla de ese estado de religiosidad, de estar adormilado. Este Dios que puede realmente cambiar toda tu vida, el Dios que puede recomponer las cosas si tú le permites. Ese Dios que tiene poder, ese Dios que tiene buena voluntad, ese Dios que está cercano a nosotros y que lo puedes palpar, no físicamente, pero en una alabanza está Dios y tú lo sabes. Ahí en tu cuarto cuando estás pidiéndole a Dios, ahí está Dios. Ahí en ese accidente o en ese problema, lo hemos platicado también mucho, ahí está Dios. Ahí Dios manifestándose a través del trabajo o en la escuela o en la calle con cualquier persona, dándote una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza, de exhortación, de ánimo, de reprensión también en ocasiones. Dios está ahí en todo lugar. Aún antes de venir a la iglesia, aún antes de conocer de Cristo en una religión, tú tenías una conciencia que había un Dios. Y Pablo estaba predicando de este Dios al griego, para que tuviera la oportunidad de conocerle.
Pero ¿verdad que tú sí le conoces ya? ¿Verdad que tú ya has escuchado de este Dios? ¿Verdad que tú sí entiendes quién es Él? ¿Y por qué se te olvida? ¿O por qué se nos olvida? No perdió la oportunidad Pablo y exaltó a Cristo también, para que el Evangelio fuera completo y para que hubiera la oportunidad de salvación verdadera ese día. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ellos no creían en el juicio como tú y yo entendemos de la Escritura. Ellos no lo entendían así. Pero Pablo les explicó acerca de ese juicio final que todos estaremos delante de Dios. Y no solamente eso, sino que levantó y exaltó a aquel varón, que es el único y es suficiente para dar fe a todos, porque Él le levantó de entre los muertos. Cristo fue exaltado aquel día. Cristo fue mostrado aquel día. Cristo fue magnificado aquel día. Cristo fue revelado a los corazones. La actitud fue muy diversa. La Escritura te dice en el versículo 32 que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron. La gente se burla de Cristo. La gente se burla de Dios. La gente se burla del cristianismo. La gente aparta a Dios de sus vidas. Y otros decían, dice la Escritura, ya te oiremos acerca de esto otra vez, como diciendo, está interesante, tienes razón, pero ahorita no es el tiempo. Son verdades eternas, alcanzamos a distinguir que es algo diferente a lo que hemos escuchado, pero no es para mí, no es en este momento de mi vida. No, porque implicaría cambiar cosas, implicaría rendir mi vida completamente a Él, implicaría entonces una transformación radical, implicaría ahora conocer a este Dios y poder rendirme completamente a Él. Y no estaban dispuestos a eso. Así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Habrá las dos actitudes? Tú puedes decir el día de hoy, yo no me burlaría de Dios. Yo no me burlaría de Cristo. Pero cuando tú pecas contra Dios, tú te estás burlando de sus promesas. Cuando tú haces lo incorrecto, tú te estás burlando de su poder y de su buena voluntad. Tú eres perseguidor. Si tú no eres cristiano, tú eres perseguidor, escúchalo. Eres un perseguidor que se ha acercado al entender su maldad, al entender su condición, pero sigue siendo un perseguidor. No te engañes. Eso no es ser cristiano. Vivir en tus placeres, vivir en tus deleites, vivir lleno de conocimiento, pero viviendo la vida como tú quieres, eso no es ser cristiano. Tú te estás burlando de Dios. Estás teniendo en poco el poder de la sangre de Cristo cuando dices, yo ya dejé muchos pecados, pero estos otros no puedo dejarlos. Estás teniendo en poco el poder de Cristo. Cuando tú dices, a otros puede cambiar, pero a mí no, tú estás haciendo a Dios mentiroso. Estás siendo un incrédulo y dices que Dios no puede hacer algo en tu vida porque tal vez le falta poder, o peor, piensas que le hace falta buena voluntad para contigo, si Él se entregó ya hace 2000 años, más de 2000 años en la cruz, para que tú puedas ser libre de tus pecados. Es una burla tremenda a Dios. Y tal vez algunos otros amen tanto su pecado, amen tanto ese ídolo en su corazón, que no se atrevan a dar el paso, que no se atrevan a tener la fe suficiente. Te habla a ti también, que eres cristiano. Te habla a ti también que dices tú amar a Dios con todo tu corazón. Y Dios te está pidiendo que ya des otro paso más adelante. Dios te está pidiendo que puedas realmente rendirte completamente a Él, que puedas dejarte en sus manos. Porque tú tienes un falso concepto de Dios también. Has olvidado quién es Dios.
¿Has encajonado a Dios en estas 4 paredes? ¿Escuchaste lo que dijo el apóstol Pablo? Te lo quiero repetir. Hechos capítulo 17, versículo 24 al final. ¿No habita qué? En templos hechos por manos humanas. Para ti Dios es esto. ¿Qué pequeño concepto tienes de Dios? Para ti Dios son las personas que son la iglesia. ¿Qué pequeño concepto tenemos de Dios? Para Dios o para ti Dios son los pequeños problemas que podemos enfrentar. ¿Qué pequeño es tu Dios? Es necesario que destruyas ese concepto de tu mente y de tu corazón y que aprendas a conocer a Dios, que te acerques a Él, que te acerques al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que te acerques a un Dios personal, que te acerques a un Dios que te comprende, que te acerques a un Dios que te ama, que te perdona. Sí, a lo mejor pecaste contra Él, pero Él perdona también. Lo leímos en la Escritura. Aún a la higuera, aún a la que no dio fruto, aún a la que no estaba haciendo lo correcto, le dio una oportunidad. Tú estás aquí, tienes esa oportunidad. No es casualidad. Estás vivo. Escuchas el Evangelio. Tienes la oportunidad de restaurar tu vida. Tienes la oportunidad de arrepentirte, de creer en Cristo. Si eres inconverso también, aprovecha la oportunidad. Algunos se burlaron y otros dijeron: otro día. Hoy no. Hoy no tengo tiempo de rendir mi vida a Dios. Hoy no tengo tiempo de dejar todos mis demás dioses. Sí, porque en el Areópago estaba cada base, pero con un Dios, con D minúscula. Hoy amo más a todos mis dioses que al Dios verdadero. Hoy amo más mi vida, hoy amo más mi estabilidad. Hoy no tengo tiempo. Te compartí en la semana pasada. Al que por poco le persuaden, al que entendió cosas, al que se acercó a Cristo, pero rechazó a Jesús. En la Escritura hay muchas personas que estuvieron a punto de ser cristianas, a punto de rendir su vida completamente a Él. La peor tragedia es que al final se apartaron y nunca más fueron mencionados en la Escritura. La peor tragedia es que tú te vayas el día de hoy sin tener a Cristo en primer lugar y que el día de mañana mueras sin Él. O que el día de mañana te vaya muy bien en la vida y tú pienses que no necesitas de Dios. Pero el día del juicio final, el que el apóstol Pablo predicó y recordó a los que ya eran cristianos, tú y yo estaremos delante de Él. Al que más se le da, más se le demanda. ¿Cuánto te ha amado Dios? ¿Cuánto te ha amado Dios? ¿Cuánto crees que Dios te va a demandar? Quiero terminar leyendo en la Escritura el versículo 34 de Hechos 17. Mas algunos creyeron. Algunos. No todos. No la mitad. Ni siquiera me atrevo a pensar que la cuarta parte. Ni siquiera me atrevo a pensar que un 10% de todos los que escucharon el mensaje ese día. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Este Dionisio el Areopagita tiene una característica histórica, te la quiero contar, no viene en la Biblia. La fuente es fidedigna, pero varía también. Hay 2 versiones. Este Dionisio el Areopagita o era el responsable del Areópago en ese momento, o era uno de los jueces a los cuales la gente impía iba y le determinaba su caso y ellos también ejecutaban sentencia. Es mencionado en la Escritura, Dionisio el Areopagita. Una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Algunos creyeron. Para algunos el mensaje no era para su vida. Para otros no era el momento ni era el tiempo. Para otros fue tal vez muy difícil, muy duro. Para otros fue exagerado tal vez, muy radical. Pero para algunos el mensaje del Evangelio era lo que habían estado buscando toda su vida. Y para ellos fue de vida y vida eterna. ¿Cómo será aquel día? ¿Cómo será aquel día cuando estemos con Cristo Jesús? ¿Te has imaginado?
cuando estés delante de Él, tú y yo, y que te diga: yo te di talentos y te di dones, yo te di fuerza, te di gracia en muchas cosas. ¿Qué hiciste con eso? A lo mejor ese día agacharás la mirada y dirás: Dios, fui un egoísta de primera, fui un cobarde, no quise enfrentar mi pecado, no quise quitar los ídolos. Dios, ¿qué le vas a poder decir? ¿O querrás ser de los pocos privilegiados que en aquel día, a mí me gustaría, y lo digo con mucho temor, pero me gustaría llegar a aquel día y decir: Jesús, di todo lo que pude y aún sé que soy un siervo inútil, pero lo poco que pude, todo lo que pude, Dios, estuvo rendido siempre a tus pies. Qué precioso aquel día que te diga Jesús: entra al gozo de tu Señor. Tú tienes la oportunidad. Uno de los libros que más me gusta, obviamente aparte de la Biblia, el libro por excelencia, manual de parte de Dios para su pueblo, para nosotros, es El Progreso del Peregrino. El Progreso del Peregrino, ya te he puesto algunos extractos en alguna otra enseñanza. Habla de un hombre que estuvo buscando en la vida a Dios con todo su corazón, con todo su corazón. Y la Escritura es bien preciosa al decir que el que no ame a Dios más que a madre, padre, hermanos, aún su propia vida, no es digno de Él. En el libro Él dejó a su familia. Y no con eso te digo que abandones a tu familia, sino lo que representa es que Dios está por encima de todos. Su familia le impidió en un principio poder amarle con todo su corazón, y Él siguió a Jesús. La segunda parte de este libro, es porque se efectuó en dos partes, habla de su esposa, tiempo después, confrontada por cómo había tratado a su esposo, y fue en busca de Cristo también, y fue en busca de la eternidad. ¿Recuerdas hace 2 semanas que comentábamos del texto de los 2 hijos? Del que dijo voy y no fue, pero el que dijo primero no voy y después fue. Te digo una cosa, yo siempre me he considerado como ese segundo hijo, el que no fue al principio, el que en un momento en su vida Dios le tocó y se rebeló contra él, el que en algún momento Dios se acercó a su vida y prefirió el mundo y sus placeres, el que en algún momento vio la oportunidad de ser cristiano, pero fue cobarde y se apartó completamente, pero después arrepentido fue y se humilló delante de Dios, y por su gracia estamos aquí. La invitación no es de parte mía, la invitación no es de parte de los hombres, el que te habla es Dios. El mundo te necesita, el mundo se pierde sin Cristo, pero no puede ser cualquier persona que se llame cristiana. No puede ser un indeciso, no puede ser alguien que todavía esté con ídolos en su corazón, no puede ser alguien que se burle en los hechos de las promesas de Jesús, no puede ser alguien que dé a media su vida, no puede ser. No puede ser alguien que diga no tengo tiempo, o no es mi tiempo, o no es mi momento. Tiene que ser a alguien como el apóstol Pablo, no en conocimiento, sino en dependencia de Cristo, que ama a Dios con todo su corazón. Pablo era un hombre como tú y como yo. La gran diferencia es que tenía el Espíritu Santo en su vida, y sus dones y talentos fueron puestos siempre a los pies de Jesús. Tú has escuchado de Dios mucho tiempo.
tienes que conocerle. Si eres cristiano, tú ya le has conocido, pero se te ha olvidado mucho de cómo es Él. Hoy el Dios no conocido se presenta delante de nosotros y te invita a que puedas caminar con Él, a que puedas reconocerle a Él como lo único y lo necesario en tu vida. Y te invita a que no veas a nadie más sino a Él el día de hoy. Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Isaac. Dios llamó a Jacob. Dios apartó a Pablo para él. Dios hizo que este hombre predicara aquel día en aquel lugar de tanta idolatría y maldad. Y hubo algunos cuantos que creyeron. Dios no necesita de ninguno de los que estamos aquí. Dios se puede levantar un pueblo, un nuevo pueblo. Pero Dios ha puesto sus ojos en tu vida y en la mía. Aprende a conocer a Dios. Acércate a Dios y teme. Pero también deja que Él transforme tu vida completamente, que Él la restaure. No le tengas miedo a los hombres, tenle miedo a Dios. Un miedo santo y reverente que te ayuda a apartarte del pecado. Y deja que Él te ame como solamente Él sabe amar. Iglesia, entrega tu corazón completamente a Dios. Él quiere utilizarte en grande manera. Con muchos o con pocos Él hace su obra. Creámosle a Jesús. Ahí en tu lugar puedes pedirle ayuda a Dios. Si te falta fe, si te falta determinación, si te falta humillar tu corazón a Él, si con un corazón genuino dices, la verdad no te conozco, Dios, pero te quiero conocer, Él no te rechaza. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a limpiar tu vida. Él quiere utilizar tu vida. Entiéndelo. Él te está llamando. Él te está invitando. Él quiere levantar de esta iglesia su reino extendido con poder y autoridad. Créele a Dios. Construiré de nuevo el fundamento, llenaré las brechas que hay, levantaré nuevas generaciones, y sanaré, dice el Señor,
construiré de nuevo el fundamento, llenaré las brechas que hay, levantaré nuevas generaciones y sanaré, dice el Señor. Construiré de nuevo el fundamento, llenaré las brechas que hay, levantaré nuevas generaciones y sanaré, dice el Señor. Devolveré lo que el gusano se ha comido, restauraré lo que la oruga destruyó, levantaré de nuevo a mi pueblo y sanaré, dice el Señor. Y sanaré, dice el Señor. A ti te creemos, Señor Jesús. A ti te creemos porque tú nunca nos has fallado, Señor. A ti te creemos porque eres digno de nuestra confianza. Si tú prometiste restaurar, tú lo harás, Señor. Si tú prometiste levantar nuevamente a tu pueblo, Señor, tú lo harás. La invitación es a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Llévanos a tomar decisiones firmes en ti. Síguenos hablando en casa, Señor. Que tu Espíritu no nos deje en paz, Padre. Que nos sigas hablando lo que es necesario cambiar en nuestra vida, lo que es necesario reconocer, lo que es necesario, Padre, dejar inclusive, apartarnos completamente. Sigue hablando a este pueblo, Dios. Sigue cavando alrededor de esta higuera, Padre. Sigue tratando como a ti te agrade, como a ti te plazca. Sea tu Espíritu Santo el que guíe esta obra, porque es tu obra, Señor. No de los hombres, sino es tu obra, bendito Jesús. Hágase tu voluntad aquí en tu iglesia, Dios, y en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por tu palabra y por tu Espíritu Santo.